El eje número 1 es sobre el trabajo docente en perspectiva histórica. En esta primera parte vamos a ver el docente como agente de la educación civilizatoria entre la década de 1880 hasta rondando entre 1916 y 1940. En esta etapa, el sistema educativo surgió como una herramienta para consolidar el Estado-nación y lograr la cohesión de una sociedad fragmentada por la inmigración masiva. El maestro era el encargado de homogeneizar a la población y transmitir la idea nacional. Su trabajo se centraba en la integración social y en la selección de la élite dirigente, bajo un currículum centralizado diseñado para legitimar el proyecto de la generación del 80. Se desempeñaba en un sistema altamente excluyente donde el 97% de los estudiantes abandonaba la escuela, centrando la instrucción en contenidos mínimos para las masas. El docente como formador de recursos humanos. Entre la década de 1930 y mediados de la década de los 70. La educación dejó de ser puramente política para centrarse en lo económico y en la industrialización. El trabajo docente giró hacia la capacitación para el trabajo y la formación de capital humano. Además de transmitir saberes técnicos, el docente debía brindar pautas de disciplina y valores urbanos a los trabajadores que migraban del campo a las ciudades. Surgieron figuras docentes específicas para las escuelas fábrica de la Universidad Obrera Nacional, orientando la enseñanza hacia la profesionalización de los jóvenes. El docente entre la liberación, el orden y la democracia, periodo de 1973 a 1989. Este periodo de crisis del modelo de bienestar llevó a que la función docente recuperara una carga fuertemente política, aunque con objetivos contradictorios, según el gobierno. Entre los años 73 y 74 se interpeló al docente como un agente de concientización social vinculado a un proyecto nacional y popular. Pero posteriormente, con la llegada de la dictadura, en el periodo entre el 76 y el 83, el trabajo del docente se vio reducido al control y a la vigilancia de ritos y comportamientos. Se produce así también un vaciamiento de contenidos significativos y una fuerte persecución ideológica. Ya con el retorno de la democracia, en el periodo de 1983 a 1989, el docente debió transformarse en un transmisor de valores de participación para desmantelar la cultura autoritaria, aunque la gestión se centró más en cambiar normas que en mejorar la pedagogía. El docente ante la lógica del mercado, los años 90, estado postsocial. En esta etapa, la educación comenzó a verse como una estrategia de desarrollo económico y ventaja competitiva en un mundo globalizado. Al docente se le exigió profesionalizarse para mejorar la calidad educativa, mientras enfrentaba el desafío de frenar la exclusión social generada por el modelo de mercado. El docente debió navegar entre la contradicción de modernizar la enseñanza y atender las crecientes necesidades de una población cada vez más empobrecida. La voz y posicionamiento docente, análisis de Silvia Novik. Al analizar la transición hacia el marco legal actual 2003-2006, se observan posturas diferenciadas entre dirigencia y el docente de aula. Los gremios reciben positivamente las nuevas leyes, como la del financiamiento educativo. Las consideran un trofeo que devolvía al Estado Nacional la responsabilidad del financiamiento. Y en la práctica cotidiana entre los docentes había frustración y conflicto debido a la precariedad laboral y la falta de apoyo social. Después había una percepción compartida con padres y estudiantes de que la escuela ya no era una instrucción, sino una contención o asistencia social, donde el docente debía asistir al alumno en lugar de educarlos. Y la micropolítica en el aula decía que los docentes eran quienes
terminaban reintegrando, resistiendo y adaptando la normativa macro a las complejas realidades institucionales. El nuevo mandato de la selección a garantía de derechos. Aparece un marco legal, la Ley Nacional 26.206 y la Ley Provincial 9.870, estableciendo obligatorio la secundaria para todos. Acá el docente redefine su trabajo y ya no se trata de instruir para una minoría, sino que garantiza que todos los chicos puedan terminar y aprender la escuela. Hay un desplazamiento conceptual, el docente deja de ser quien da la orden y que clasifica al alumno según ese mérito académico, para convertirse en un diseñador de estrategias que va a sostener las trayectorias diversas y heterogéneas. Y un posicionamiento ético-político. La inclusión no es solo una norma, sino un cambio de sentido del trabajo docente que implica reconocer la desigualdad social como punto de partida. El trabajo docente en la Escuela Posible de Córdoba. La política provincial propone que el docente sea el eje de reconfiguración institucional y se basa en la centralidad de las trayectorias, que ya no quiere que la enseñanza sea de forma homogénea, sino que se atienda a cada estudiante en forma y tiempo real. La flexibilización de formato. Aparecen programas como PIT, PROA y la ESFP. La PIT es para todos los chicos que de alguna manera interrumpieron el secundario y no lo pudieron terminar. La PROA se desempeña en áreas de innovación tecnológica y las escuelas ESFP son escuelas que coordinan la teoría con la práctica y los trata de integrar al mundo laboral. El docente ya trabaja en entornos más flexibles, ya vincula la teoría con tecnología, con la formación profesional y exige mayor creatividad pedagógica también. Y vínculos pedagógicos. O sea, se prioriza la construcción de lazos entre el docente y el alumno como una condición más para el aprendizaje. Innovaciones del régimen académico del año 2025. Este nuevo marco regula aspectos claves del ejercicio profesional cotidiano. Ante las inasistencias, el rol del docente y la institución se desplaza de la sanción directa hacia una intervención pedagógica preventiva y un seguimiento intensivo. El docente debe implementar una evaluación continua, centrada en los aprendizajes efectivamente enseñados, utilizando una escala del 1 al 10 y acreditando con un mínimo de 7. La repitencia se define como una última instancia. El docente es responsable de haber agotado todas las estrategias de acompañamiento antes de llegar a esa decisión. Tensiones y desafíos del rol actual del docente. A pesar del marco de derechos, el trabajo docente enfrenta realidades muy complejas. Instrucción versus contención. Existe una fuerte tensión entre la tarea de enseñar contenidos y la demanda de brindar asistencia social o contención, lo que a menudo genera frustración en los profesores. Los docentes enfrentan una sobrecarga de tareas y son quienes, en la práctica diaria, terminan reinterpretando y adaptando las leyes macro a las condiciones reales, a veces muy precarias de sus propias escuelas. Hay un gran malestar docente. Hay fuentes que señalan que esta transición hacia el rol de garante de trayectorias ocurre en contextos de mucha conflictividad y falta de apoyo social, lo que marca el clima laboral actual. Después del recorrido que realizamos sobre el eje 1 y el eje 2, llegamos a la siguiente conclusión. Este recorrido muestra que el trabajo docente no es estático. Ha pasado de ser un instrumento de homogeneización estatal a convertirse en un actor que lucha por sostener el sentido pedagógico frente a las demandas sociales y económicas. El docente se encuentra en un punto de conflicto entre sus objetivos y su desempeño, donde su rol muta de la mera transmisión de saberes a ser un garante del derecho al acceso y a la continuidad escolar. Se produce un quiebre definitivo
en la tradición de la escuela secundaria punitiva, implementando instancias regulatorias que flexibilizan los códigos escolares tradicionales. Sin embargo, este escenario genera nuevas tensiones dentro del espacio laboral, donde el docente debe arbitrar entre las exigencias pedagógicas de enseñanza y las crecientes demandas sociales y de las familias. La educación inclusiva invita a potenciar la diversidad, el respeto y el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho, lo que abre un camino hacia la reinterpretación y reconstrucción de la tarea pedagógica. Así, el trabajo docente adquiere una dimensión institucional. Hoy más que nunca, la escuela debe garantizar el derecho a la educación.